suena un poquito así como tétrico decirlo, pero es un hombre. Sí, Pero sí. realmente ahí hay No todo se le un hace al drama. nacer. Hay todo un drama porque hay una construcción social. Amigos, otro tema para mí interesantísimo que me gustaría tocar en este programa es los casos, en este caso 2 casos en boxeo femenino que se han dado en los Juegos de París con la boxeadora argelina y con una coreana, las cuales se ha descubierto que tienen lo que se llama un SIA, que es síndrome de inestabilidad a los andrógenos, o sea, la testosterona alta. Y se ha descubierto que, por ejemplo, esta boxeadora argelina tiene los cromosomas XY, o sea que es como si fuera un organismo de hombre. También tiene antecedentes en un atleta que era Semenia de hace tiempo, que es como el más cercano, tengo entendido, ¿verdad, Pancho? Sí. ¿Cuál es el caso y hasta qué punto estos atletas pueden participar en uno u otro sexo? Pero fíjate que nunca vemos que un hombre participa, Que sea al revés. aunque sí se ha visto. Sí, Lía Thomas, sí, tía, sí, Sí. Thomas en natación, sí. Así es. Exacto, o sea que sí también. Sí. Pero como quiera, es una competencia desleal generalmente para el sexo más débil. Sí. ¿Cuál es el caso y cómo funciona esto, Pancho? Bueno, sin duda alguna, como todo lo que podemos hablar aquí es un supuesto, o sea, independientemente de que creamos que sabemos la realidad, solamente la sabe el Comité Olímpico, la Organización Mundial de Boxeo, son los que pudieron evaluar a esas atletas. Pero hay muchos casos. El hiperandrogenismo puede venir desde un quiste de ovario que produce sin duda alguna testosterona hasta una intersexualidad, o sea, una persona que haya nacido con un género no identificado en el momento y se le asignó un género equivocado y socialmente se construyó a ese atleta como una mujer y de repente cuando llega la pubertad empieza a desarrollar caracteres masculinos. ¿Qué puede haber sucedido ahí? Que esa persona fuese o sea, genéticamente en su genotipo. O sea, los genitales son femeninos. Se identificara, pero tuviera testículos que no tuvieran descendidos. Y esa falta de descenso de los testículos crea una piel ahí que parece una vulva. Entonces, y muchas veces incluso no tiene pene cuando en son casos de intersexualidad pueden tener incluso hasta un orificio, pero ese orificio no es una vagina propiamente dicha. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan al desarrollo empiezan esos testículos que son gonadas masculinas, empiezan a producir testosterona y empiezan a desarrollar caracteres masculinos. Y bueno, suena un poquito así como tétrico decirlo, pero es un hombre. Sí, pero realmente ahí hay no todo se le un hace al drama. nacer. Hay todo un drama porque hay una construcción social. O sea, hubo un error. No a todos los niños que nacen en la maternidad, que nacen en ninguna maternidad, se le hace un cariotipo, se le hace una identificación de sexo. O sea, es básicamente la revisión de los genitales. Y si el médico que está revisando eso no tiene no es probo haciendo eso, hace algo muy por encima, pues por eso pasa. Como no es muy común, pues sin duda alguna el Estado no se siente presionado para invertir en hacer una prueba a todo el que nace en cualquier hospital. Entonces, aquí tenemos un caso que toca tanto la parte social, tanto la parte médica, pero ética. Realmente le confiere una ventaja. Sí le confiere una ventaja, porque un hombre de 70 kilogramos y una mujer de 70 kilogramos no tienen la potencialidad de desarrollar las mismas características musculares, la misma fuerza, la misma potencia. Eso está probado. De hecho, venció a su contrincante, la italiana, en 46 segundos. Sí, pero bueno, aquí yo creo que lo que hay que ver es, sin duda alguna, si ella tiene una ventaja. Yo creo que esa supresión hormonal a que le someten, le suprimen esos niveles altos de testosterona, es hasta un punto. Yo creo que eso es una discusión en un futuro, tanto en la WADA, tanto en las federaciones médicas, porque si ya yo me desarrollé como un tipo de 6 pies, 4 pulgadas,
y soy altísimo y tengo una fuerza muscular desarrollada, porque tú me suprimas los niveles de testosterona, no resulta perjudicial en su yo no me voy a cuerpo. poner al nivel de mis iguales, o sea, yo voy a seguir teniendo una ventaja, lo que pasa es que voy a tener los niveles bajitos. Médicamente no es perjudicial que le suprima los niveles de testosterona. Bueno, podría ser perjudicial, pero realmente en este punto lo que quieren es ponerlo en equivalencia o en equidad con sus iguales, con sus contrincantes, a nivel hormonal. ¿Tú recomendarías como médico que se le hiciera a todo niño al nacer este análisis que daría la parte cromosómica? Bueno, sería ideal, pero realmente no creo que haya un Estado que pueda sustentar económicamente hacer eso a todos los niños que nacen. Richard Martínez, ¿tienes algo que agregar en cuanto al derecho del atleta en este sentido? No en cuanto como a la parte legal en este caso. Sí, sí quería decir que en el caso de boxeo, el Comité Olímpico Internacional ha dicho que esta atleta es mujer. Entonces, de hecho, que lo ha defendido de manera vehemente, diciendo que la boxeadora es mujer y que ellos tienen la confirmación científica de que es mujer. Y en este caso lo que se ha discutido, como bien ha dicho el doctor, el Comité Olímpico, lo que ha dicho es el COI, es mujer. Aquí lo que se ha visto es el nivel de testosterona. Y eso ya que médicamente es lo que han intentado regular. Ella sí tuvo una prohibición en el Campeonato Mundial de Boxeo del año pasado por lo mismo, porque ese nivel estaba más alto de lo permitido. Y en el caso, por ejemplo, dominicano, hay una atleta que es Fiordalisa Cofil, que también tiene ciertos rasgos masculinos, ha competido como mujer y de hecho se ha visto también en el mismo caso donde no ha podido competir en eventos porque tenía el nivel también más alto de lo permitido. Entonces yo le pregunto a la doctora Anabel. ¿Te puede verificar, exacto, un poquito en relación al tema? Y pero una pregunta, en cuanto a dopaje. Antes de que comiences, una pregunta. ¿Es una mujer una persona que tenga un cromosoma X y Y? El tema en relación aquí es que esos son trastornos de la diferenciación sexual. Entonces, no es solamente de si una persona posea genotípicamente un cromosoma XY, porque hay muchísimas variaciones dentro de que posean XXY, que posea XY, pero la Y no sea, o sea, porque se supone que genéticamente lo que conocemos como hombre tienen XY, pero en este caso, si hay un trastorno de la diferenciación sexual, y como bien decía el doctor Benz, sus órganos genitales tal vez sean femeninos, pero sus niveles de andrógeno, de testosterona, son por debajo de lo que es normal para un hombre, pero tampoco son un poquito más elevados en cuanto a la mujer. Entonces, como que lo clasificamos en una o dos cosas, pero son muchas las cosas que podrían ser en base a esto. No es solamente que si es hombre o si es mujer, porque los trastornos de diferenciación sexual son muchos. En cuanto a lo que decían ahora mismo con relación a si es dopaje o no, actualmente eso no es considerado dopaje. ¿Por qué? Porque esto es algo interno, o sea, es una producción endógena, es una persona que por sí misma las produce. Entonces siempre hay una diferenciación si fue que la consumió o si es que su cuerpo la produce. Entonces, ¿dónde viene lo que es el carácter de elegibilidad que tiene cada deporte? Las federaciones internacionales son quienes dictaminan estos niveles y cuáles son las cosas o las características que tú tienes que tener para poder entrar en una categoría femenina o en una categoría masculina, que es lo que mencionaban, por ejemplo, el tema de World Athletics, que es lo de Fiordalisa Cofil. Ellos tenían unos niveles para las personas que poseyeran el trastorno de diferenciación sexual, que la testosterona no podía estar por encima de 5 nanogramos. ¿Qué pasa? A partir del año pasado, ellos bajan estos niveles y dicen que una mujer o una chica que, aunque tenga los caracteres que tenga, no puede tener los niveles de testosterona por encima de 2.5 nanogramos. Cuando ellos mandan esta determinación, también eligen en qué competiciones no pueden tener por encima de estos niveles. Y eso fue lo que pasó con Fiordalisa Cofil. Entonces ella tenía unos niveles un poco más elevados, la World Athletics
que es la Federación Internacional de Atletismo, quien rige este organismo. Entonces, en este caso, ellos dicen, mira, si tú quieres competir en esta categoría, como chica, tú tienes que tener estos niveles por debajo. Entonces, ellos lo hacen y por eso vamos a decir, Fiordalisa no puede competir en tales categorías. ¿Qué pasa y cuál es el conflicto que hay actualmente? La IVA, que es la Federación Internacional de Boxeo, está suspendida por el COI. Desde el 2019 había algunas irregularidades, pero la suspende oficialmente desde el año pasado. Ellos tenían sus propias reglamentaciones. ¿Qué pasa en estos Juegos Olímpicos de París? Boxeo participa, pero bajo las reglamentaciones del COI. Cuando en el año pasado Imane Khelif estaba participando en ese campeonato que refirió el licenciado, en ese momento la IVA dice que no puede, que le hicieron unas pruebas y no salió femenina y por eso la suspende. ¿Qué pasa con esta prueba? Todavía no han dicho cuál es la prueba, simplemente como que había una alteración y tal, y la suspenden. Pero ahí mismo sale la suspensión como tal de la IVA y el COI ahora para París asume lo que es la dirección de lo que es el boxeo. Y ellos toman unas reglamentaciones anteriores que habían utilizado en Tokio y como que hay como esta riña entre cuáles realmente eran los caracteres de elegibilidad. Y entonces ahí es que viene el tema. Porque volvemos a lo otro, ¿es justo o no justo? Porque, por ejemplo, lo que hizo World Athletics es para tratar de mantener una equidad en cuanto a las mujeres que tengan la misma característica para que puedan competir en igualdad. Entonces ahí es que viene el caso. Qué interesante, doctora. Pancho, ¿querés agregar algo? Sí, básicamente poner toda en la palestra pública un poquito todo lo que, cuáles son las posibilidades de todo esto, la discusión. O sea, sin duda alguna, lo que dice la doctora está apegado justamente a lo que dice el Comité Olímpico Internacional. Y sin duda alguna, esa es una posición. Pero hay una posición de seguir mejorando esto, o sea, y de seguir discutiendo esto. Yo creo que lo que debe mantenerse la mente abierta de realmente estos atletas que tienen capacidades aumentadas de manera endógena, pertenecen realmente, cuando hablamos de, por ejemplo, de los Juegos Paralímpicos, tenemos personas que tienen capacidades disminuidas, pero podemos tener personas, cuando tú hablas de discapacidad, tú estás hablando de capacidades diferentes, o sea, no aumentadas o disminuida. Pero por eso, tú pudieras tener unos juegos especiales para personas con capacidad aumentada. Y se quita la discusión. Digo, no estoy yo diciendo que esa es mi posición. Estoy diciendo que estoy tirando aquí la parte crítica. Tú podrías decir, bueno, vamos a hacer una categoría de personas con capacidades aumentadas o de diferentes. Complementando a eso. Se nos acaba el tiempo, Anabel. Que lo complemente. No, complementalo, pero en 30 segundos. No, en 30 segundos. Los paralímpicos que tienen, ellos se subdividen en categorías que aunque tú tengas, por ejemplo, un brazo que no se haya desarrollado correctamente, pero tienes unos dedos, entonces ellos los subdividen en categorías por eso mismo, para que puedan competir en igualdad. Porque la cuestión es la equidad, pero yo oía hablar, y ya no nos queda tiempo, pero oía hablar una experta en genetismo y estas cosas, y ella decía, refiriéndose a la boxeadora argelina, que esa era parte de su genética que le daba esas prerrogativas, esas ventajas, pero no es justo para la otra. Entonces también se hablaba de que había comentarios transfóbicos y eso no tiene que ver nada con al final transfobia. lo que tenemos que pensar es que si vamos a buscar, entonces a partir de ahora, personas que tengan trastorno para reclutarlo para el equipo femenino. Exacto. Y entonces las mujeres per se que no tienen estos trastornos van a perder su estatus como deportista. Habría que ver realmente, y fíjate que yo estoy aquí planteando básicamente para la discusión. No estoy diciendo una posición general, pero yo creo que todo eso hay que discutirlo en algún momento. Muchísimas gracias a los participantes, un programa interesantísimo, al doctor Francisco Benz Brugar, al abogado Richard Martínez y a la doctora Anabel Pinedo, muchísimas gracias. Este es un tema que debemos conocer más a fondo y por eso quisimos traerles a ustedes todas estas implicaciones. Amigos, será hasta la próxima, todas estas explicaciones.